Él siempre creyó que su vida financiera era apenas difícil, como la de cualquier persona común. Lo que no imaginaba era que silenciosamente estaba entregando parte de su propia vida a un enemigo que ni siquiera entendía. Cada mes, con disciplina casi automática, pagaba todo lo que precisaba: la tarjeta, el crédito de la nevera, el préstamo que había sacado para tapar otro préstamo, los pequeños pagos sin interés que parecían inofensivos. Pero nunca sobraba nada. No importaba cuánto se esforzara, cuánto redujera, cuánto aplazara. El dinero se evaporaba antes de que pudiera respirar. Con el tiempo, esa sensación se volvió una sombra constante. No era solo cansancio. Era una mezcla de frustración y resignación que lo acompañaba incluso en los momentos que deberían ser tranquilos. Se preguntaba cómo otras personas, con sueldos parecidos al suyo, conseguían organizarse, mejorar, avanzar. Él apenas sobrevivía. A veces pensaba que tal vez era culpa suya, que no sabía administrar, que no entendía de números, que tal vez nunca iba a salir de ese ciclo. Pero la verdad es que había algo más profundo operando contra él. Un enemigo silencioso, discreto, disfrazado de normalidad. Algo que se escondía en cada factura, en cada contrato, en cada fecha de vencimiento. Él no lo veía, y justamente por no verlo, ese enemigo crecía: los intereses. No los intereses grandes, visibles, que uno teme, sino esos pequeños, casi invisibles, que se disfrazaban de comisión mínima, de cobro administrativo, de ajuste por atraso, de pago flexible. Esos que sumados devoraban su salario de forma lenta, constante, cruel. Durante años vivió así. Trabajaba más, descansaba menos, hacía cuentas mentales que no cerraban nunca, prometía que el próximo mes sería diferente. Pero el próximo mes llegaba, y era igual. Casi podría decir que sabía exactamente cuánto le faltaría para terminar el mes, porque siempre faltaba lo mismo. Siempre el mismo hueco, el mismo vacío, el mismo peso en el pecho. Lo más duro era esa sensación de estar haciendo todo correcto y aún así no avanzar. Ese desánimo que aparece cuando uno pone toda la fuerza y no ve retorno. Esa sensación silenciosa de que la vida está siempre un paso adelante, imposible de alcanzar. Y aún así, nadie le explicaba nada. Nunca le habían dicho que los intereses no eran apenas números. Eran tiempo, eran energía, eran días de su vida convertidos en pago. Nadie le había enseñado a mirar la letra pequeña, a entender el porqué del mínimo, a ver cómo un atraso de 2 días podía generar una cadena de consecuencias que duraría meses. Se sentía culpable por no entender, pero la verdad era otra. Nunca le habían dado herramientas. Solo le habían dicho pague, nunca comprenda. Y fue así, entre pagos automáticos y cansancio acumulado, que su historia comenzó. No con un gran error, no con una catástrofe, sino con el simple hecho de vivir sin entender lo que lo estaba encarcelando. Él vivía atrapado sin saber que existían llaves. Vivía preso sin saber que la puerta siempre había estado entreabierta, esperando el día en que finalmente la vería. La revelación no llegó en un momento grandioso. No vino en forma de consejo sabio, ni de algún mentor, ni de un golpe de suerte. Llegó en un gesto común, casi aburrido. Una tarde cualquiera, después del trabajo, cuando él estaba sentado en la mesa con una pila de papeles que había evitado por semanas. Estaba cansado, con la mente pesada, pero algo dentro de él, un cansancio aún más profundo, lo obligó a mirar con atención. No sabía por qué, solo sabía que no podía seguir ignorando. Tomó una de las facturas y la observó de cerca. No era diferente de todas las demás que había pagado durante años, pero por primera vez se detuvo en la parte que siempre saltaba: los detalles. Allí, tan pequeño que parecía irrelevante, estaba escrito el valor que nunca había considerado. Una cifra mínima, un cobro residual, un ajuste por atraso, una tasa por mantenimiento. Siempre estaban ahí, pero él nunca los había mirado. Siguió leyendo cada palabra como si fuera nueva. Vio cuánto había pagado en intereses ese mes. Luego revisó el mes anterior y el anterior. Y cuando juntó todos esos valores que siempre parecían insignificantes, sintió un golpe seco en el pecho. Ese número era grande, era inmenso, era suficiente para llenar la despensa, para pagar una deuda, para respirar. Era dinero que nunca había visto, pero que había entregado, mes tras mes, año tras año, silenciosamente. En ese instante entendió algo que nunca antes había conseguido ver. Los intereses eran la razón por la que vivía cansado, por la que trabajaba sin avanzar.
por la que su salario parecía escapar entre los dedos. No era falta de esfuerzo, no era falta de disciplina, no era incapacidad, era ignorancia, no de su culpa, sino de un sistema que se alimentaba justamente de quienes no sabían leer sus trampas. Esa pequeña parte del recibo, esas líneas que casi nadie mira, eran la explicación de toda su angustia. La reacción no fue ira, fue una mezcla de tristeza y lucidez. No se sintió estúpido, se sintió estafado, no por una persona, sino por una forma de vida que lo había convencido de que debía aceptar el dolor como parte natural del camino. Ese día, algo dentro de él despertó con fuerza. Una claridad nueva, dolorosa pero poderosa. Comprendió que mientras no entendiera las reglas, siempre sería un prisionero. Y allí, sentado con la mesa llena de papeles, tomó la primera decisión verdadera en mucho tiempo. No volvería a pagar nada sin entender. No volvería a firmar sin leer. No volvería a dejar que los números lo dominaran sin pelear. Fue extraño. El mundo a su alrededor seguía igual, pero él ya no era el mismo. No se había liberado todavía, pero había encontrado el principio de la cuerda. Y eso, aunque nadie lo aplaudiera, aunque nadie lo viera, fue la primera victoria de su nueva vida. Durante muchos años, él había vivido reaccionando. Reaccionaba a las cuentas, reaccionaba a los atrasos, reaccionaba a los imprevistos que parecían surgir exactamente cuando menos podía afrontarlos. Su vida financiera era una constante urgencia, como si el mundo entero funcionara en un ritmo al que él nunca conseguía adaptarse. Pero después del descubrimiento en aquella mesa, algo cambió. Quiso entender, no solo pagar, no solo sobrevivir, entender. Esa búsqueda no fue rápida ni gloriosa, fue silenciosa, casi tímida. Empezó observando sus propios recibos, como si fueran piezas de un rompecabezas que siempre había intentado montar sin saber la imagen final. Descubrió que había un padrón. Cuanto menos control tenía, más pagaba. Y cuanto más pagaba, menos control tenía. Era un ciclo perfecto para mantenerlo agotado. Fue entonces cuando se cruzó con una idea que parecía simple de más para tener poder, pero que al mismo tiempo contenía algo que lo inquietó profundamente. No recordaba exactamente dónde la había escuchado, quizá en una conversación casual, quizá en un video que sonó de fondo mientras cocinaba, quizá en una frase corta en algún lugar de internet. Pero cuando la escuchó, sintió que algo dentro de él hacía clic. Interés no es castigo, es el precio de no decidir. La frase lo persiguió por días, no porque fuera dura, sino porque era verdadera. Siempre había pensado en el interés como un monstruo inevitable, como una parte triste pero normal de la vida adulta. Pero nunca había visto su esencia. No era un enemigo imprevisible, era una consecuencia. Con esa idea en mente, empezó a mirar sus pagos con otros ojos. Cada vez que veía un valor cobrado por atraso, entendía que había sido una decisión postergada. Cada vez que veía una tarifa por mantenimiento que nunca había cuestionado, comprendía que era un consentimiento silencioso. Y cada vez que observaba los pequeños intereses del mes, reconocía que no era la vida que lo estaba castigando. Era él quien había entregado su control sin percibirlo. La regla que lo transformó no tenía números complicados ni fórmulas brillantes. Era casi infantil en su simplicidad. Si no lo controlo hoy, lo pagaré mañana más caro. Repitió esa frase tantas veces que empezó a incorporarse como un reflejo natural. Y cuando eso ocurrió, algo milagroso, pero completamente lógico, comenzó a pasar. El dinero dejó de escurrirse sin explicación. No porque hubiese aumentado su salario, no porque hubiera recibido un golpe de suerte, sino porque por primera vez había cortado la raíz del desperdicio invisible. Cada pago hecho a tiempo era una victoria interna. Cada gasto evitado por impulso era un acto de protección. Cada lectura cuidadosa de un recibo era una declaración silenciosa de independencia. Y poco a poco empezó a experimentar algo que jamás imaginó que podría sentir: respeto por sí mismo. El hombre que antes vivía cansado, siempre sofocado, empezó a respirar diferente. No era riqueza, no era abundancia, era claridad. Y la claridad, entendió, es la forma más poderosa de libertad que existe. Esa fue la regla que lo salvó, la decisión de no vivir más en automático. Con el paso de los meses, la vida de él comenzó a transformarse de un modo que ninguna persona a su alrededor habría notado a primera vista. No hubo compras nuevas, ni cambios visibles, ni signos externos de prosperidad. Su ropa seguía siendo la misma, su casa seguía siendo sencilla y su rutina permanecía igual.
Pero algo profundo se había movido dentro de él, algo que no podía medirse con dinero ni explicarse con palabras rápidas. Había recuperado el control. Antes, cada fin de mes era un campo de batalla. Él perdía energía, tiempo y dignidad tratando de tapar agujeros que nunca dejaban de crecer. Pero ahora, con la regla firmemente instalada en su mente, la vida dejó de ser una secuencia de incendios. Empezó a prever, a organizar, a decidir antes de que el problema apareciera. Lo que antes parecía imposible se volvió parte natural de su día a día, vivir sin miedo constante. La primera señal de esta transformación llegó de forma sutil. Un mes terminó sin que necesitara pedir dinero prestado. Era una victoria pequeña, casi invisible, pero en su interior fue como encender una luz en un cuarto que llevaba años oscuro. La segunda señal vino semanas después cuando recibió un nuevo recibo y, en lugar de suspirar con desesperación, lo abrió con la calma de quien ya no teme ser golpeado por lo inesperado. Lo leyó, lo entendió, lo pagó, sin angustia, sin sobresalto. La tercera señal fue aún más poderosa. Al revisar su cuaderno, ese que había adoptado como brújula silenciosa, vio algo que nunca había imaginado ver. Un pequeño resto. No una fortuna, no un ahorro heroico. Apenas un valor modesto pero real, intacto, suyo. Ese momento lo quebró por dentro, no de tristeza, sino de una gratitud que no sabía expresar, porque entendió que aquel pequeño monto no representaba dinero, representaba libertad, la libertad que llega en silencio, la libertad que nace de escoger, la libertad de no ser arrastrado por gastos invisibles, por atrasos que se multiplican, por intereses que devoran lo poco que uno tiene, la libertad de tomar sus propias decisiones sin que a cada final de mes la vida lo aplaste. A partir de esa experiencia, él comenzó a practicar un nuevo tipo de disciplina. No la disciplina del miedo, sino la disciplina del respeto propio. Aprendió a decir no sin sentirse culpable. Aprendió que cada impulso evitado era una forma de cuidado. Aprendió que su paz tenía un precio y que ese precio era mucho menor que el costo de vivir endeudado en silencio. Con el tiempo, otras personas empezaron a notar algo diferente en él. No sabían decir qué era, pero se daban cuenta de que había cambiado su manera de caminar, su manera de respirar, incluso su mirada. Era como si hubiera encontrado un ritmo más lento, más consciente, más humano. Y cuando le preguntaban qué había pasado, él nunca daba largas explicaciones. Decía apenas, entendí la regla. No era una frase mágica, no era un secreto complejo, era apenas la síntesis de su propia jornada, la decisión de dejar de vivir pagando por su propio descuido. Y ahora, si esta historia habló contigo, escribe aquí en los comentarios. Yo decido hoy, porque la libertad financiera no empieza con dinero. Empieza con una decisión, empieza con ver, empieza contigo.